Gloria sea para Jesús. Qué bendición es para nosotros como iglesia poder compartir un estudio más de Jonás en el capítulo 3 y en el episodio número 33. Y el tema del día de hoy es profetas verdaderos, profetas falsos y el mensaje de Dios. Nuevamente queremos compartirles un grabado, ilustración de Gustavo Doré. Recuerdan que les dijimos en los episodios pasados que este hombre, Gustavo Doré, es uno de los hombres más famosos en cuanto a la ilustración de la Biblia del siglo XIX. Nuevamente ahí les dejamos para los que les encanta, para los que son muy ilustrados sobre este tipo de arte, que es una belleza. Y si ustedes notarán, de aquí nace la tecnología, las ideas generales que después vinieron para hacer los billetes que no los falsificaran. Note el trazo, los dibujos, la profundidad, el claroscuro, la sombra del dibujo, casi que uno pudiera ver en tercera dimensión la forma en que son hechos. Pero es por la belleza, la técnica de este Gustavo Doré. Por otro lado, el estudio pasado nosotros estudiamos acerca de la maldad, el significado de los 40 días, y el día de hoy veremos falsos profetas, veremos también profetas verdaderos y el mensaje de Dios. Y la primera cosa que nos vamos a encontrar en el pasaje del capítulo 3 de Jonás es el mensaje que yo te diré. Mire, pues le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Ahí está la clave, el mensaje que yo te diré. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás es el único profeta del Antiguo Testamento enviado a predicar fuera de las fronteras de Israel. Entonces tenemos que recordar quién era un profeta verdadero en el Antiguo Testamento. Un profeta genuino, verdadero, auténtico, era la persona que recibía una revelación de Dios con un mensaje muy específico que necesitaba transmitir, anunciar, proclamar, pregonar, declarar, decir, hablar, predicar, etc. Fuese bueno, fuese malo, fuese agradable, desagradable, fuese de juicio, fuese de condena, fuese de liberación. Era un mensaje que el profeta era enviado a dar al pueblo. A un grupo de personas específica, a una nación, a un pueblo, a toda una comunidad, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto Dios esperaba la reacción de esa comunidad, de esa persona, para fuese positiva o negativa. Por lo tanto, el mensaje de aquí a 40 días Nínive será destruida fue predicado por Jonás, pero genuinamente era un mensaje de Dios. El profeta verdadero predicaba lo que Dios le dijera que tenía que decir. ¿Y cuál es la diferencia? Que hay también falsos profetas. No eran verdaderos profetas, sino engañadores, impostores, suplantadores, personas que fingían poderes que atribuían que Dios se los había dado a ellos. Y mire lo que dice Jeremías 23, 16, 40. Esos profetas son unos mentirosos. Yo no les di ningún mensaje, y los sueños que dicen haber tenido son puro invento de ellos. Esos profetas salen a predicar, y aunque yo no los he enviado ni les he dado ningún mensaje, más vale que nadie diga tengo un mensaje de parte de Dios, porque eso les prohíbo decir. Tengo un mensaje de parte de Dios. Y es triste porque cuántas veces hemos escuchado gente decir yo tengo un mensaje de Dios para usted, pero no tiene nada. Y la influencia de los falsos profetas era sumamente dañina, materialmente, moral y espiritual, ya que eran falsos. Un pasaje de la Biblia que nos enseña acerca de los verdaderos y de los falsos profetas lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 22, 1 al 40.
Yo le ruego que usted lea este pasaje detenidamente en su casa y que le sirva de estudio personal. En realidad aquí había Josafat, que era el rey de Judá, y era el rey del reino del sur. Y por otro lado, se reúne con Acab, rey de Israel, que era el reino del norte. Y la propuesta era ir a la guerra juntos contra los sirios. Josafat le dice a Acab que consulte a un verdadero profeta de Dios. Y Josafat llamó a sus 400 falsos profetas, si debía ir a la guerra o no. Por supuesto, los 400 falsos profetas le dijeron que sí, que fuera y que él iba a triunfar. Por supuesto, Josafat duda de esos falsos profetas y le dice a Acab que si hay algún profeta verdadero, y Acab le dice que sí hay un profeta, pero que nunca le da buenas noticias. Y nosotros debemos recordar que Acab fue uno de los peores reyes en Israel, y nada menos que él reinó junto a su esposa Jezabel, que todo mundo, o por lo menos la gran mayoría, sabe quién era Jezabel y las atrocidades que hizo en el pueblo de Israel. Entonces Acab manda a traer a Micaías, que no le parece mucho, pero lo manda a traer. Y Micaías es recibido por un mensajero que le dice: mira, el rey Acab te manda a llamar y dice que le proclames éxito, que él quiere que el mensaje que le des de Dios sea un mensaje de éxito. Micaías le contesta al mensajero: juro por Dios que lo que Jehová me hablare, eso diré. Cuando Micaías está frente a Acab, le dice que va a perder la guerra, que el ejército huirá a los montes y que Acab va a morir. Y Acab le dice a Josafat: ¿ya viste? ¿No te dije yo que Micaías no me iba a anunciar nada bueno? Y a continuación Acab le dice a su guardia: llévenselo preso a Micaías, que lo pongan en la cárcel y que no le den más que pan y agua, y libérenlo hasta que yo regrese a salvo de la batalla. Micaías, este profeta valiente, le dice a Acab: si tú regresas sano y salvo, significa que soy un falso profeta y que Dios no ha hablado por medio de mí. Micaías prefirió ir a la cárcel que cambiar el mensaje que le había dado a Acab. Y el pasaje, cuando usted lo lee en su casa, le va a dar la respuesta que realmente Acab muere. Acab muere en esa batalla. Y el pasaje anterior nos va a enseñar algunos pasajes. Los falsos profetas que existían en gran número, por otro lado, el verdadero profeta era escaso. Solo era uno y aquellos falsos eran 400. Los falsos profetas complacían el deseo de los intereses de las autoridades. Los profetas verdaderos decían la verdad, aunque esto trajera sufrimiento a su propia vida. Pero, ¿cómo podía reconocer una persona la diferencia entre un profeta verdadero y un falso profeta? Bueno, hay 7 señales que permiten reconocerlo y vamos a ir rápido a eso. Un falso profeta usaba la adivinación, la hechicería, la magia, la brujería. El verdadero profeta ninguna de estas cosas. Y usted tiene los pasajes como Deuteronomio 18, 9 al 14. Se lo pongo aquí en pantalla. Jeremías 14, 14. Miqueas 3, 7. Le voy a leer Miqueas 3, 7. Esos profetas y adivinos quedarán en completo ridículo. O sea que todos estos eran adivinos, eran agorreros, hacían cosas que no estaban en la Biblia, que no eran sanamente bíblicos, teológicamente apropiados. Segundo, la clase del mensaje que proclamaban. Los falsos profetas decían: tengo un mensaje de parte de Dios, y lo que predicaban eran palabras suaves, agradables, que obviamente le gustaba a la gente. ¿Por qué? Porque el falso profeta, ojo a esto, porque es un modelo veraz para hoy en día. El falso profeta nunca le va a exigir a usted corregir su mala conducta. Un verdadero profeta le va a decir a usted y a mí: corrijamos nuestra vida, corrijamos nuestro vocabulario, corrijamos nuestra manera de ser. El falso profeta le dice: todo está bien, todo está brutal, dale adelante. Y el verdadero profeta
Predicaba lo que la gente no quería oír: guerras, desgracias, pestilentes, muerte, hambre, dolor, castigo, juicio. Y por ejemplo, le doy unos ejemplos: Jeremías 8, 10 al 11. Ya no pueden confiar en el profeta ni en el sacerdote. Con pañitos de agua tibia pretenden curar las heridas del pueblo. Insisten en que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Jeremías 23, 16, 40. Estos profetas son unos mentirosos. Aseguran que yo dije: a los malvados siempre les irá bien, que a los que me desprecian nada malo les pasará, y si hubieran estado en mi presencia habrían anunciado mi mensaje y habrían invitado a mi pueblo a dejar su mala conducta. Ojo, ahí está con mucha claridad que usted y yo, cuando somos exhortados, animados por un verdadero profeta de Dios, siempre le va a llamar a usted y a mí a corregir lo que está malo. Ezequiel 13, 1 al 13. Léalo por favor. Número 3. Falsos profetas vivían una vida inmoral. Eran mentirosos, codiciosos, borrachos, y el verdadero profeta en realidad procuraba vivir una vida sin reproche. Veamos por ejemplo Miqueas 3:5. A los profetas que engañan a mi pueblo, Dios les ha dicho: ustedes solo hablan de paz a quienes les dan de comer, pero a quienes no les alimentan les declaran la guerra. Miqueas 3:11. Los falsos sacerdotes, profetas y jueces enseñan, predican o dictan sentencia solo a cambio de dinero. Y para colmo se atreven a decir: no tenemos nada que temer, Dios está con nosotros. Igual está Isaías 28:7, Jeremías 23:11, Jeremías 23:13 al 14 y también Jeremías 23:16. Número 4. El profeta verdadero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de proclamar el mensaje de Dios. El profeta falso buscaba comodidad, quería una vida de privilegios, de atenciones, quería una posición económica alta y un prestigio social de predicar un mensaje de acuerdo a los intereses y deseos de los reyes, de los líderes, de las personas que estaban en autoridad sobre el pueblo. ¿Dónde nos podemos apoyar en eso? Primera de Reyes 22, 26 al 28. El rey de Israel ordenó: llévense preso a Micaías, díganle que lo pongan en la cárcel y que no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Jeremías 26, 14, 15. Yo estoy en las manos de ustedes y pueden hacer conmigo lo que les parezca, pero si me matan, ustedes, jefes y pueblo, sepan que serán culpables de haber matado a un inocente, y lo cierto es que Dios me mandó a darles este mensaje. Igual encontramos en Jeremías 17, 14 al 21, se lo dejo ahí. Número 5, el profeta verdadero predicaba un mensaje en armonía con la ley de Dios y en consonancia con los mensajes de los otros profetas verdaderos. Es decir, que no podían predicar algo que contradijera lo que otro había dicho o contradecir lo que ya estaba escrito en toda la Biblia. O sea, que un verdadero profeta no puede contradecir lo que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Deuteronomio 13:5, lenguaje actual, dice: en cuanto a ese falso profeta, deberán condenarlo a muerte, pues intentó hacer que desobedecieran a Dios. Número 6, el profeta verdadero en algunos casos predecía eventos futuros que se cumplían en un tiempo cercano y algunas veces ni siquiera en el tiempo en que estaba vivo el profeta. Pero también es interesante que se cumplían estaba presente el profeta falso, ¿no? O sea que el verdadero profeta siempre se cumple lo que profetizó, ya sea en su tiempo, durante su tiempo o después de su tiempo, y aún delante de los profetas falsos. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta anuncia algo que no sucede de lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Y número 7, en algunas circunstancias específicas el profeta verdadero realizó milagros. Por ejemplo, Moisés, Samuel, Elías y Eliseo. En Deuteronomio 13, a los falsos profetas se les condena a muerte.
Deuteronomio 13:5. En cuanto a ese falso profeta, deberán condenarlo a muerte. Es interesante que en todo el Antiguo Testamento solo vemos dos casos de la aplicación de esta ley. La muerte de los profetas de Baal, ordenado por Elías en el Monte Carmelo, y lo encontramos en Primera de Reyes 18, 19 al 40, y la muerte de los falsos profetas realizada por Jehú, que fue más de carácter político que religioso. Segunda de Reyes, capítulo 9 y 10. ¿Había alguna gran cantidad de falsos profetas? ¿Por qué nunca los condenaron a muerte? Porque los falsos profetas predicaban un mensaje de acuerdo a los intereses de las autoridades que estaban. Ni modo que ellos iban a querer matarlos y los estaban complaciendo a quienes les estaban dando, ¿verdad? ¿Por qué hubo momentos? Porque hubo momentos con mucha autoridad, por ejemplo, como Elías o Jehú, que tuvieron la autoridad de parte de Dios de hacer esa matazón de profetas falsos, como estos 400 sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, o los que Jehú mandó a darle muerte. Ahora, ¿qué aplicabilidad tiene esta enseñanza hoy en día? Primero tenemos que reconocer que la Biblia dice a través de toda la historia que en el pueblo de Dios siempre han existido, existen y existirán falsos profetas. Que han existido, existen y existirán verdaderos profetas. Siempre hay de los dos. Segunda de Pedro, vea lo que dice ahora el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces Pedro nos demuestra que han existido falsos profetas, que existirán y existen ahora mismo. Entonces, Pedro va a confirmar esto: falsos profetas, pasado, presente y futuro. Y entre nosotros, falsos maestros. ¿Por qué hay falsos profetas? Porque los falsos profetas no son creyentes. Entonces ellos lo que quieren es introducir una enseñanza que nos saquen a nosotros del camino de la verdad. Recuerde que ellos son falsos, no les interesa predicar un mensaje verdadero, genuino, que lo lleve ante Dios. Así como Dios siempre está buscando personas para que seamos instrumentos de la iglesia, Satanás también está buscando instrumentos que le ayuden a él a desviarnos de la verdad. ¿Y quiénes son esos? Los falsos profetas y los falsos maestros. Las falsas enseñanzas de los falsos profetas provocan las siguientes cosas. Veamos lo siguiente. Número 1, desacreditar la palabra de Dios, porque un falso profeta, como contradice lo demás, dice, entonces no, la Biblia no es verdad. Segundo, desacreditar las iglesias, porque un falso profeta, ¿qué va a hacer? Desacredita la iglesia, trae mal nombre a la iglesia. Desacreditar a los hermanos, a los verdaderos hermanos. No se predica acerca del pecado, se predicará de cualquier cosa, pero no se confronta el pecado. No se predica acerca de la verdad genuina, de la poderosa palabra de Dios. Y por lo tanto, muchos creyentes abandonan la iglesia porque dicen, aquí no sirve, esto no funciona, yo para qué voy a ir a la iglesia. Provocan división en la iglesia porque un verdadero profeta predicando y un falso profeta causa división en la iglesia. Y lo más doloroso y triste es que los que no han creído, al ver lo que ocurre en la iglesia, no quieren saber de Jesucristo, no quieren saber de la iglesia, quedan vacunados en contra del evangelio. Ahora, ¿qué los motiva? ¿Qué motiva a estas personas? El afán desmedido de poseer posición, prestigio, riqueza y un ardiente deseo de tener poder,
de tener dignidad, de tener popularidad. Si esta gente que es falso profeta le gusta aparecer en las redes, en la televisión, y que miren que ellos tienen poder, que ellos tienen autoridad, que ellos tienen la revelación auténtica de Dios. Segunda de Pedro 2:3 dice: en su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Dios habla hoy. Segunda de Pedro 2:3. Se aprovecharán de la ignorancia de mucha gente. ¿Para qué? Para obtener ganancias. ¿Cómo lo logran? Segunda de Pedro 1:3 dice: introduciendo encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué significa eso? Que son personas muy persuasivas, eso sí, tienen la habilidad de persuadir, de seducir, de ser persistentes, de ser tenaces. ¿De qué? De presentar con engaño falsas profecías que desvíen a las personas del verdadero camino con el Señor. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen sutil, gradualmente, con doctrinas, con enseñanzas falsas, engañando aún a los escogidos del Señor. El problema más serio de estas mismas personas es que ellos están convencidos que son verdaderos profetas, y por eso ellos enseñan lo que ellos creen, y sin lugar a dudas ellos creen que están enseñando la palabra de Dios. Y los falsos profetas enseñan de tal manera que parecen muy sinceros, muy simpáticos, muy correctos, muy empáticos, muy convencidos, muy persuasivos. Cuando usted los escucha y los tiene enfrente, siente que son mejores exponentes de la palabra de Dios. En el fondo son falsos creyentes, son enemigos de la cruz de Cristo. Y por supuesto no parecen enemigos de Cristo. Cuando el falso se disfraza de verdadero es muy difícil detectarlo. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de cómo los agentes del FBI los entrenan para detectar un billete falso, porque muchos billetes falsos son tan perfectos. Permítame el derecho de usar esa palabra, aunque no es un billete perfecto, por supuesto, ¿verdad? Pero son casi tan perfectos que confunden totalmente a un billete falso. Y entonces, cuando le han preguntado a los agentes del FBI cómo hacen ellos para detectar un billete falso, es conociendo el verdadero billete, el válido. Entonces, aquí es donde viene la enseñanza en este día para nosotros, que debe quedar en su mente y en su corazón. Siempre ha habido falsos profetas, siempre habrá y siempre vendrán. Y ahora falsos maestros que enseñarán con astucia la falsedad. ¿Qué debemos? Hay una actitud aquí a cambiar. Es estudiar la palabra del Señor, porque Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Dónde está eso? Mateo 24:24. O sea, Jesús nos está diciendo: conozca su palabra. Y aquí hay un mandamiento a obedecer. ¿Y cuál es el mandamiento? Lea la palabra, ore, clámele al Señor. Los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros no dicen la verdad y se aprovechan de la ignorancia, enseñándole a la gente lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír que Dios la va a bendecir, que Dios la va a prosperar, que Dios la va a sanar, que todo le va a salir bien. Y no es cierto. No es cierto. Hermano y hermana, la Biblia misma dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Y qué es eso? Que hay veces que nosotros vamos a pasar por el dolor, la tristeza, la angustia. Si a usted un pastor, un predicador le dice de domingo a domingo que él la pasa de maravilla en la presencia de Dios, que él no peca, que él es un santo, le está mintiendo. Todos los pastores vivimos en angustia semana a semana. Y todos pecamos, nos desilusionamos, tenemos dudas, tenemos dolores, tenemos tantas cosas, a veces nos desanimamos. Y Dios nos vive levantando, animando, fortaleciendo. ¿Cómo? A través de la palabra, de la bendita palabra y del poder de su Santo Espíritu. Y envía a sus ángeles a que nuestro pie no tropiece en piedra. Eso es lo que dice la Biblia.
Entonces el mismo David que dice, aunque ande en valle de sombra, usted en algún momento va a pasar por valles, y por valles, aunque pases por las aguas no te anegarán, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Quién lo dice? El profeta Isaías. ¿Quién lo dice? El salmista David. Entonces, la mejor defensa contra un falso maestro, contra un falso pastor, contra un falso profeta, predicador, es que usted conozca la palabra de Dios. Solo aprendiendo la palabra de Dios, nosotros, usted y yo, podemos enfrentar eso. Mire, el libro de Gálatas, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan y Judas fueron escritos específicamente para descubrir, amonestar, enfrentar, rechazar y expulsar a los falsos maestros, a los falsos profetas y falsos pastores. ¿Dónde está? Gálatas, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan y Judas. Hermanos, ¿cuál es el desafío? El desafío es que usted y yo leamos la Biblia. El desafío es pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu para poder entender si hay o no un falso profeta, si hay un falso maestro, si hay un falso pastor. Y a veces es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error, hermanos. Debemos ser cuidadosos con cualquier opinión o idea que divida a la iglesia. La verdadera fe no separa a las personas, sino que las une. El verdadero amor de Cristo, por doloroso que éste sea, nos une, nos fortalece, nos edifica, nos da fe y nos levanta para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.